Ok. Preguntas, comentarios. ¿Cuántos de ustedes es la primera vez que se han dado cuenta que en realidad el orden es diferente? Ok. Tenemos a María levantando su mano para un comentario. María, abre el micrófono. A ver si tenemos como 25 minutos, a ver cuántos podemos comentar, cuánto podemos expandirnos en ello. Así que tener en cuenta que para dejar tiempo a las más personas posibles. María. Wow. Estoy en shock. Lo he leído tantas veces y no había entendido esas dos partes, porque siempre nos dicen que el Señor dio aliento de vida a Adán y de la costilla creó a Eva, pero están como tratando de entrelazar las dos historias. Siempre. El séptimo día, el que bendijo, y ahora que veo como dice aquí que en un día, entonces mi pregunta es, ¿no existe el séptimo día? Son dos diferentes tradiciones y lo que yo enfatizaría es lo siguiente. Si lo que queremos extraer es un contenido científico, creo que nos equivocamos. Si lo que queremos es extrapolar esto a la ciencia, creo que nos extrapolamos. Creo que ambos capítulos están mostrando más desde el punto de vista de lo que, por ejemplo, la ética, la moral, la moraleja, cuando te cuento una historia y cuál es la moraleja de la historia, la moraleja de estas historias no es el punto de vista científico. La moraleja de la historia es otra. Habla de la naturaleza humana, habla de Dios como creador. Fijaros que el día sábado no acaba. El día sábado, de hecho, tenemos un estudio en el canal donde el día sábado no tiene noche. No acaba. O sea, hemos creado aquí una semana de 7 días cuando en principio Génesis 1 no nos crea, y cuando digo Génesis 1 estoy incluyendo la parte que no nos han incluido en el capítulo 1, que es la parte final. Nos quitaron la conclusión del capítulo y la pusieron en la parte número 2 para, digamos, hacer ese híbrido, digamos, esa combinación de dos diferentes tradiciones. Pero son dos diferentes libros. Y cuando digo dos diferentes libros, dice, pero es un capítulo. Es un capítulo para nosotros. Pero cuando tú estás hablando del siglo II antes de Jesucristo, etcétera, esa narrativa, eso es un libro. Eso está identificado como un libro. Para nosotros es un capítulo, pero con el coste de imprenta, con el coste, o sea, no de imprenta, sino de reproducción, costo de papel o pergaminos, etcétera, etcétera, esos eran libros. Muchos tenían que estar engrabados en pedacitos, en tipo jeroglíficos, en piedra, etcétera. Esos son libros. No de nuestro estándar, pero sí de su estándar. Entonces, podríamos decir que son dos diferentes libros. De hecho, más adelante tenemos el libro de las generaciones, que también es el libro de las generaciones en capítulo 5. Son otros libros que están, digamos, siendo puestos y acabamos con el libro de Génesis. Y seguimos añadiendo y acabamos con el Pentateuco. ¿Okay? De hecho, en el libro de... cuando hablamos de Moisés y el dedo de Dios, vemos que el hebreo usado era imposible que lo usara Moisés. Imposible. Porque Moisés no tenía esa literatura. ¿Por qué? Porque no estaba ese alfabeto. Ese alfabeto no existía en la época del año, el siglo XV antes de Cristo o el siglo XII antes de Cristo. Es un alfabeto que aparece con esa riqueza literaria, aparece tal vez empieza a aparecer a ese nivel literario y de complejidad a partir del siglo V, o sea, 10 siglos después de Moisés. ¿Okay? Tenemos a Onelia. Hola, Óscar. Hola a todos. Buenas tardes acá en México. Buenas tardes. Hola. Bueno, yo había visto la narrativa y realmente sí, siempre que leía hasta exactamente el 2, 4. No me había fijado que
en la mitad del 4 había esa diferencia, ¿no? De narrativa. Hasta ahorita me percaté. Mi pregunta es, ¿son diferentes tiempos en los que se escribió esta narrativa de la creación? ¿Son diferentes épocas? Son diferentes autores, me imagino, y la intención, ¿no? De una y de otra. Si sabes, podrías decirnos cuál es lo que se interpreta, lo que se entiende es que una viene de la tradición del norte, más Elohim, y la otra viene de la tradición del sur, más de Judea. Una es tradición más de Israel, de los 10 reinos. Ahora, se va desarrollando de una manera diferente. Cuando tú miras, por ejemplo, Samuel, Crónicas y Reyes, te das cuenta, cuando tú lees Crónicas, principalmente cuando lees Crónicas y Reyes, pero también con Samuel, que una está siguiendo la línea de los reyes de Judá y la otra está siguiendo la línea de los reyes de Israel. En uno que sigue una de esas tradiciones dice, por ejemplo, que el que incita a David a contar a Judá es Satanás. La otra línea dice que es Dios quien le incita. O sea, cuando tú tienes una nación que está dividida y está expuesta, por ejemplo, a diferentes situaciones. O sea, tú puede estar lloviendo en Judá y hay sequía en Israel. La persona va a escribir algo diferente, porque en un lado está lloviendo y en el otro lado hay sequía, porque en un lado has tenido suficiente en tu cosecha y en el otro lado no. Ahora, se desarrolla diferente. Evidentemente en el editado, el editado es pues en el momento que lo estás editando, digamos, ¿no? ¿De quién estamos hablando cuando estamos hablando del editado? Muy posiblemente, y esto lo desarrollamos más profundamente en las 3 presentaciones de Moisés y el dedo de Dios, muy posiblemente haya un número de editados. Y uno de ellos viene a ser, por ejemplo, en la época del rey Josías, y luego uno más establecido, como más limando las asperezas, viene a ser después de la venida de Babilonia con Esdras, ¿no? En inglés es Esdras. Con Esdras, con Nehemías, etcétera. Y luego otra, digamos, ya para ponerlo entre tapa y tapa y entregárselo a los griegos. De hecho, quiero que todo el mundo entienda aquí una cosa. Este hebreo que estamos leyendo, ¿okay?, que es del texto masorético y del cual la Reina Valera está basada, el texto masorético, es un hebreo de la versión masorética del entre el siglo 8 y el siglo 10 después de Cristo. No antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, uno puede decir, ya bueno, pero Jesús leyó de las Escrituras. Pablo leyó de las Escrituras. Cuando tú te das cuenta, cuando tú empiezas a leer a Pablo y Pablo está citando las Escrituras, muchos de vosotros os habéis dado cuenta que tenéis de estas Biblias en las cuales Pablo está citando algo y te pone un numerito y te dice, esto está en Salmos, etcétera, etcétera. Vas a Salmos y el texto no lee exactamente igual de como Pablo lo está citando. Y eso es muy simple de explicar, porque la versión que sí estaba disponible, que es la única que sí que tenemos, no es hebrea, es griega. Se llama, en inglés se dice Septuagint, Septaginta. En español puede ser Septaginta. Okay. Se conoce como la versión LXX de 70. La versión más antigua que nosotros podemos leer no es hebrea, es griega. Siendo griega, está y con un lenguaje griego, está situando la versión más antigua en la época de los griegos.
La versión más antigua que tenemos es la griega, no la hebrea. La hebrea, por eso vemos que cuando tú estás leyendo el Nuevo Testamento y ves autores del Nuevo Testamento, y el más común es Pablo, que cita el Antiguo Testamento, hay veces que no lee exactamente igual. Que Pablo está citando, en esencia es casi igual, pero hay palabras que son diferentes. Entonces dices, ay, ¿de dónde estaría leyendo Pablo? Pablo estaba leyendo de la versión que ellos tenían, que era la griega. La versión hebrea, no tenemos versión hebrea antigua en sí. Tenemos la masorética, que es donde está basado el Antiguo Testamento, de la King James, de la Reina Valera, etcétera, etcétera, que es 8 siglos después de Cristo. Para irnos a referencias históricas del texto, tenemos que irnos al siglo II antes de Cristo o al siglo III antes de Cristo, pero estamos hablando del griego, no del hebreo, porque no tenemos un texto griego antiguo antes de Cristo. Todo, no tenemos hebreo, tenemos griego. Entonces, hay una edición del griego al hebreo. O sea, en reversa. Porque la más antigua es la Septuaginta. ¿Okay? Entonces, a nivel de editado hay diferentes tiempos históricos y se ve en el análisis del texto. En el análisis del texto se ve que no es posible que en el libro de Génesis sepa cómo se llama que Abraham sepa cómo se llama un pueblo y Abraham fue al pueblo de tal. Y luego descubrir en el libro de Crónicas que ese pueblo no se cambia hasta el tiempo de los jueces de nombre. Entonces, si ese pueblo no se cambia hasta el tiempo de los jueces o hasta el tiempo de David de nombre, ¿cómo sabe Moisés cuál es el nombre de ese pueblo? Porque no fue Moisés el que está escribiendo ese versículo. Es alguien que ya conoce el nombre del pueblo. Por lo tanto, ya es posterior incluso a David en muchos aspectos. ¿Okay? Entonces tenemos esas dos tradiciones que, como digo, si lo que queremos es extraer ciencia de ellas, vamos a tener un enorme problema. Si lo que queremos es saber la naturaleza humana, la auténtica moraleja de estas historias, tenemos que añadir a ello el contexto histórico de aquellos que lo escribieron. Y digo no de aquel, sino de aquellos que lo escribieron. ¿Okay? Tengo a Verónica, Lina, Canal Reino de los Cielos. A ver hasta dónde llegamos. De esto que estamos, ya un poquito en esto que hablaste recién, estaba lo que yo iba a preguntar y a decir, digamos. Teniendo en cuenta cómo fue recopilada la Biblia, hablando de esto de la versión de los 70 o Septuagésima, como decías recién vos, teniendo en cuenta cómo fue armada, digamos, y en qué contexto, y quiénes hicieron esta recopilación y quiénes armaron la Biblia, a mí me queda una confusión, digamos, o sea, porque yo había visto esta diferencia, pero nunca había entendido, así como lo explicaste hoy, genialmente, con esta claridad, ¿no? Esta diferencia del singular y del plural. Y estas dos versiones, o sea, realmente nunca lo había estudiado así. Me queda esta conclusión por hacer, a ver si yo estoy equivocada o si puede estar bien. De acuerdo, teniendo en cuenta cómo fue recopilada y armada la Biblia, digamos, si tenemos estas dos versiones diferentes, se podría decir, y perdón si ofendo a alguien con lo que voy a decir, se podría decir que en esta recopilación se pusieron las dos versiones para que, digamos, quedamos bien con las dos partes, digamos, que ponemos un poco y un poco. Podríamos decir que es la versión diplomática para unir a una nación. La versión diplomática o la compilación diplomática o sea, tú imagínate una junta entre los líderes del norte y los líderes del sur, con sus tradiciones, con sus cositas. No. Entonces, tenemos que hacer una resolución, se dice así, salomónica. Que posiblemente la palabra salomónica no fuera usada,
solo los usamos nosotros, precisamente porque la división principal del reino del norte con el reino del sur fue precisamente los hijos de Salomón, que fueron poniendo muchos impuestos a las otras 10 tribus. Pero es un editado, o sea, tú tienes todas estas variantes y tú tienes que poner un libro. Entonces tú tienes que coger de aquí, y tienes que poner un libro junto que haga una nación judía. Por eso el impacto que tiene Esdras y Nehemías en todo esto. Acordaos que Esdras es uno de los más principales escribas. A Esdras le llaman dentro de la tradición judía. ¿Sabes cuál es el nombre de Esdras dentro de la tradición judía? El Hijo de Dios. Esdras tiene un subtítulo. Bien, es verdad que el término Hijo de Dios no es el mismo término que un cristiano puede usar para con Cristo, ¿ok? Porque también usan, por ejemplo, para Ezequiel el Hijo del Hombre, etcétera, etcétera. Pero sí que tiene una connotación de que Esdras es pivotal en la historia de la nación judía. En la historia de la nación judía. De dónde viene la nación judía, de cuál es la importancia de la nación judía, de por qué la nación judía es tan importante. Luego, claro, luego viene Jesús y le llama a un centurión para ir a casa para sanar a su siervo, y Jesús no mira y va a Decápolis y no mira por nadie ni por nada y abraza al leproso, abraza a la prostituta, etcétera. Claro. Les quita todas las cadenas, les quita todos sus pilares, todos los pilares de encima, ¿no? Ok, Lina primero y luego Canal Reino de los Cielos. Quiere decir entonces que, o sea, la tierra fue creada en un solo día. ¿Por qué? Porque si leo aquí, en el primer día que Dios separó el día, creó la luz, separó la oscuridad y creó la luz. Algo así, ¿no? Es en el primer versículo. Pero más adelante dice que Dios creó en el cuarto día el sol y la luna, porque no en la noche, el sol en el día. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto de que había luz en el primer día, cuando separó la luz de las tinieblas? Esa era la pregunta, o sea, no hubiera sentido entonces, y Jesús estaría por favor. Enfatizo lo siguiente. Cuando tú lees el capítulo 1, te das cuenta que tiene una estructura cayástica. Cuando tú miras los principales momentos en las escrituras donde una estructura cayástica está usada, y cayástica me refiero el 1 con el 4, el 2 con el 5, el 3 con el 6 y luego tienes el centro que es el 7, es una estructura cayástica. ¿Sabéis cuál es el libro? Se usa mucho, en muchos lugares, evidentemente, en las escrituras. De hecho, puedes sacar estructuras cayásticas hasta del libro de Apocalipsis. Pero, ¿cuál es el libro que más estructura cayástica tiene? El que más. El libro de Salmos. Y el libro de Salmos es el que contiene más estructura cayástica. ¿Y cuál es la temática principal del libro de Salmos? ¿Qué significa Salmos? Son canciones y poemas. Canciones y poemas. Es a la hora de utilizar un efecto literario para transmitir. Claro, por eso decía que creo que cometemos un error si lo que queremos es, al detalle, usar una estructura cayástica, que es un recurso poético de Génesis 1, y queremos todos los detalles atarlos con la ciencia, porque la ciencia no nos lo va a permitir. Y no solo eso, sino que luego tenemos el capítulo 2, que nos da otra nueva orden, nos da otro nuevo paradigma. ¿Okay? Entonces, el énfasis principal es otro. El énfasis principal nos muestra acerca del pecado, porque luego sigues avanzando, ya te están, digamos, poniendo en la plataforma del pecado, etc. De hecho, el capítulo 3 está asociado más a la tradición del capítulo 2, porque sigue usando el Yahweh. El capítulo 2 y el capítulo 3 sigue la línea del Yahweh, mientras que el capítulo 1 está con si te das cuenta, el capítulo 3 no menciona nada del sábado.
No menciona nada que se rompe el sábado, no menciona, porque va más en la línea del capítulo 2. Seguimos con el Yahweh en ese aspecto. ¿Okay? Canal Reino de los Cielos. Reino en parábolas. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Solamente decir que lo que acaba se podría decir, de comparar en los dos capítulos, se ve como que el autor ahí quiere agregar algo que faltó en lo que es el capítulo 1. Y es bien interesante esto porque en el mundo judío, incluso los rabinos dicen que el capítulo 2 va de primero y el capítulo 1 va después. Y hay versiones así como esta, en donde los capítulos ya vienen invertidos. Es bien interesante eso, y yo veo que el autor lo que quiere hacer es como agregar algo a ese capítulo, como que faltó algo, pero extrañamente lo cuenta de manera diferente. Es el agregar, el problema con la teoría del agregar algo que le faltó, o ampliar, hay otro concepto que es el ampliar. El capítulo 2 nos amplía algo en particular. El problema es que al ampliarlo nos cambia el orden. Ese es el problema. O sea, si tú me estás ampliando algo y me dices, bueno, estando ya todo en lugar y los animales ya estaban por allá, o sea, ya están los animales, ya está el huerto, ya está todo esto. Dios crea al hombre y pone nombre a los animales, y para él no hay pareja alguna, y luego crea a la mujer. Vale, me has ampliado la historia de cómo el hombre es creado y la mujer es creada. Me has empleado esa historia, pero no me has alterado el orden. ¿Me entiendes? No me has alterado el orden. Los animales ya estaban. Luego, el Señor hace el hombre y le pone y hace que dé nombre a los animales que ya había creado. Pero para él no había nadie. Si me lo cuentas así, entonces me estás ampliando la historia del capítulo 1. Me estás dando detalles que no existen en el capítulo 1, pero siguiendo la estructura del capítulo 1. Pero cuando tú en el capítulo 2 me quieres dar detalles y resulta que en esos detalles me alteras la estructura del capítulo 1, porque los animales vienen después que el hombre, no antes que el hombre. De hecho, la mujer va después del animal. Primero viene el hombre. Primero el hombre, claro. Luego los animales y luego la mujer. Muy parecido al 10º mandamiento. No codiciarás la casa de tu vecino. Ahí está el huerto. No codiciarás a la mujer de tu vecino o el animal de tu vecino. Está todo metido ahí, pero primero el hombre. O sea, tenemos que entender también que los que están hablando en este paradigma tienen unas restricciones culturales también. ¿Okay? Tenemos que entender que tienen unas restricciones culturales. A ver, lo explicábamos y ya aprovecho también para daros otro estudio, si no lo habéis escuchado, es Revelando a Jesús en el Antiguo Testamento. Revelando a Jesús en el Antiguo Testamento, en el camino de Maús. Australia siempre ha estado en el globo terráqueo, pero no siempre ha estado en el mapa. Sudáfrica o América siempre ha estado en el globo terráqueo, pero no siempre ha estado en los mapas. De hecho, hasta que no llega el siglo XV, XVI, etcétera, aparece un poquito el contorno americano. Entonces, ¿quién es Dios y su carácter? Él no ha cambiado. Pero eso no significa que todo lo que Dios es y todo su carácter ha estado en todo momento en el mapa. El mapa ha ido creciendo y uno puede ver cómo el mapa va creciendo y llega Jesús y le pega, y es como que Jesús rectifica un montón de los contornos de ese continente llamado carácter de Dios, rectifica muchos de los contornos y nos muestra islas y nos muestra costas y nos muestra montañas y nos muestra como un GPS
Jesús nos muestra un GPS. Mientras antes estábamos ahí como ciegos dibujando el carácter de Dios, viene Jesús y nos muestra un GPS. Hay una evolución en ese carácter. ¿Okay? Mira, tengo que entrar en otra reunión que es una reunión en directo con mi amigo Natanel, mi amigo Urri, mi amigo Bastián. Vamos a hablar de la homosexualidad. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a acabar este programa aquí. Vamos a acabar con este programa aquí. Y vais al canal en directo, creo que será de Natanel. Tengo entendido que ese es el enlace. ¿Ok? Y os invito a, claro, va a ser otro tema, pero os invito a moveros, si os habéis quedado con ganas de más, os invito a moveros a la otra programa que tenemos, que seguro que ya ha dado comienzo, porque empezaba ahora en directo hace 4 minutos atrás. Así que por ese compromiso que tengo con ellos, tenemos que cortar acá esto, pero os invito a todos a que os mováis al siguiente, que vamos a hablar de la homosexualidad. Un tema para nada controversial. Okay. Un saludo para todos y os espero en la otra sesión. Bendiciones.